Bienvenidos a un video más de Carpeta Digital, en esta ocasión haciendo orientación y seguimiento a las actividades de la estrategia Aprendo en Casa para estudiantes de educación secundaria en el área de comunicación. Estaremos trabajando las actividades de la experiencia de aprendizaje número 4. A esta experiencia se le ha denominado Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos, cuyo propósito es valorar el pasado y reflexionar sobre la construcción del Perú en el que anhelamos vivir, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Esto se realizará a través de una narración. Por ende, dejaremos como evidencia la narración de un día en el país que anhelamos, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, entre ellos los referidos a la igualdad de oportunidades y el acceso a la energía limpia. La situación significativa de la que parte esta experiencia es la siguiente. El Perú este año 2021 celebra su bicentenario, es decir, 200 años de la Declaración de la Independencia. Este hecho motiva a entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntas y juntos el país que queremos, con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. En ese sentido, el Bicentenario nos permite reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos. Frente al anhelo de muchos estudiantes a nivel nacional por lograr un país donde todos puedan tener igualdad de oportunidades y acceso a la energía limpia, es que responderemos a la siguiente pregunta o reto. ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Entonces, para responder a la pregunta ya mencionada, vamos a seguir la ruta de aprendizaje en 3 momentos. Primero, comprenderemos los anhelos de las peruanas y los peruanos a lograr la independencia. En un segundo momento, reflexionaremos e identificaremos los avances y desafíos del Perú para finalmente escribir y compartir nuestra narración. Estas se desarrollarán en las diferentes áreas. La actividad 1, que corresponde al área de comunicación, se ha denominado Reflexionamos sobre los ideales de la independencia, cuyo propósito es leer y reflexionar sobre los ideales de la independencia, movilizando la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Finalmente dejaremos como evidencia conclusiones y reflexiones sobre lo que aún necesitamos seguir construyendo para lograr el país que anhelamos. No se olviden, estimados estudiantes, de considerar estos criterios en todo el proceso de aprendizaje de esta actividad. Esta actividad la estaremos desarrollando en 3 momentos. Primero, analizaremos una situación y reflexionaremos a partir de esta. Luego, leeremos información sobre los ideales de la independencia para finalmente construir nuestra opinión a partir de las lecturas analizadas. Se recomienda que revisen nuevamente la situación significativa presentada al inicio de este video o la brindada por tu docente, a partir de la cual responderemos a 2 preguntas. ¿Por qué crees que se optó por el segundo camino para la celebración del Bicentenario? ¿Y será importante imaginar el país que queremos ser? ¿Por qué? En pantalla puedes observar las posibles respuestas. Bien, vamos a informarnos a partir de la lectura de 2 textos. El primero, reflexionamos sobre la independencia, cuáles fueron los ideales de la independencia, texto extraído de la Biblioteca Bicentenario del Perú 2020, 200 años después, y el texto Educación para la Generación Bicentenario, que ha sido extraído del libro Comprensión Lectora número 1, tercera edición. Realicemos el análisis del primer texto, para lo cual en el primer proceso de lectura se recomienda realizar una inspección global, empezando por observar el título y la cantidad de párrafos que contiene. En esta ocasión son 5 párrafos, a partir de lo cual ya podemos inferir que se trata de un tipo de texto en su formato continuo. ¿Qué tipo de texto será? Por el título y la forma del texto, podremos decir que se trata de un texto expositivo o de opinión. También podemos ir haciendo nuestras hipótesis a partir de las preguntas de qué trata el texto,
¿Qué hechos, ideas o acontecimientos crees que presentará? Anotemos en nuestro cuaderno nuestras predicciones. Realicemos la lectura del texto, que no es más que una respuesta emitida por Carmen McEvoy como respuesta a la pregunta ¿cuáles fueron los ideales de la independencia? Realizada por Johan Tauca Yoplak, de 15 años, de Amazonas. Bien, cuando realicemos la lectura del texto, que seguramente ya lo están realizando, no se olviden de aplicar estrategias de lectura como el subrayado y el subillado. Además, recuerden que podríamos utilizar la estrategia de encerrar palabras claves en el título, así como en el contenido del texto, de tal manera que nos facilitará identificar el tema. Recuerden que el tema es el asunto del texto y responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Ustedes pueden observar allí se han cerrado las palabras ideales e independencia, además de la palabra justicia. Por ello es que se ha construido el siguiente tema: la libertad y justicia como ideales de la independencia. Luego debemos identificar la idea principal o central del texto, la que responde a la pregunta ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Para poderla identificar, debemos identificar primero las ideas principales de cada párrafo, a partir de la estrategia del subrayado. En esta ocasión, en el primer párrafo y a modo de ejemplo, hemos subrayado: la independencia debe ser entendida en el contexto de lucha por la libertad. Anotemos al margen del texto las ideas que vamos encontrando. Así sucesivamente harán con los demás párrafos. Una vez que ubiquen las ideas principales de cada párrafo, ya estamos preparados para construir la idea central. En esta ocasión, la independencia es la lucha por la libertad unida a la igualdad y a la instauración de un sistema de justicia. Bien, si es necesario, realizamos una segunda lectura para identificar las ideas secundarias, es decir, aquellas que desarrollan y complementan las ideas principales. También las subrayamos de otro color y la extraemos en la parte del margen del texto. De este modo, las ideas secundarias también nos ayudarán a poder identificar la intención del autor. En este caso, la intención del autor es brindarnos una visión general de los ideales bajo los cuales se fue logrando la independencia, motivos para seguir reflexionando en ideales que falta concretizar. En la lectura y análisis de este segundo texto debes tener en cuenta los pasos que realizamos en el primero. Antes de la lectura, realiza una inspección global, observando el título, el número de párrafos y la imagen si lo tuviese. Además, puedes ir haciendo algunas predicciones a partir de las preguntas ¿de qué tratará el texto? ¿Qué hechos o acontecimientos me brindará este texto? Bien, luego leemos el texto encerrando en un círculo desde el título las palabras claves. Luego, en los diferentes párrafos iremos identificando estas palabras que nos servirán para la construcción de nuestro tema, que debe responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Luego, en una segunda lectura podemos ir identificando las ideas principales de cada párrafo. Estas nos ayudarán en la construcción de la idea central o principal de todo el texto, la cual debe responder a la pregunta ¿qué es lo más importante que me dice el autor o la autora del tema? Además, podemos ir subrayando de otro color las ideas complementarias o secundarias, aquellas que desarrollan las ideas principales. Tú puedes observar en pantalla la forma como lo puedes ir realizando. Bien, a partir del análisis que realices, entonces identificarás el tema, la idea principal, las ideas secundarias y la intención del autor. A partir de la lectura y análisis de estos dos textos, vamos a responder a estas preguntas de comprensión. ¿Cuáles eran las características del país que las peruanas y peruanos del tiempo de la independencia anhelaban?
¿Por qué hay motivos para mirar con optimismo al presente y el futuro? ¿Por qué se dice que la educación tiene la capacidad de transformar la vida de las personas? Y finalmente, los textos leídos contribuirán a lograr el reto propuesto de la experiencia. ¿Por qué? En pantalla puedes observar algunas propuestas de respuestas que tú las puedes mejorar o proponer otras. Hemos llegado al tercer bloque de esta sesión y el último, en el cual, a partir de la lectura que hemos realizado, vamos a expresar nuestra opinión. De forma muy especial vamos a leer un párrafo que se muestra en pantalla del texto Educación para la generación del Bicentenario. Leído este párrafo, vamos a responder a la pregunta: ¿qué opinas? ¿Crees que además de un carácter conmemorativo, la celebración del Bicentenario tiene un carácter esperanzador? ¿Por qué? Aquí te va un ejemplo de respuesta. Pienso que estas palabras son muy acertadas. Definitivamente la celebración del Bicentenario tiene un carácter esperanzador porque es una oportunidad para reflexionar todo lo obtenido hasta la fecha y que ello nos permita usarlo a favor para seguir construyendo el Perú que anhelamos, con una generación capaz de desarrollar nuestros proyectos y aportar al bien común. Puedes mejorar esta respuesta, complementarla o proponer otras ideas. Bien, vamos a realizar nuestro reto, el cual consiste en responder preguntas a partir de la siguiente situación. La independencia del Perú se logró teniendo como base los anhelos que los peruanos y peruanas de 1821 tenían para nuestro país. Han pasado 200 años. ¿Cuáles son los ideales que quedan por lograr? ¿Qué podemos hacer para lograrlos? Presenta tus conclusiones y reflexiones. Finalmente, esta es la evidencia que harás llegar a tu docente. Aquí puedes observar que se han propuesto 3 ideas para la primera parte de la pregunta y una idea para la segunda parte de la pregunta. Recuerda que estos son ejemplos de respuestas. Las tienes que complementar o generar otras a partir del análisis y reflexión de los textos leídos. Hemos llegado a la parte final de la sesión, sin antes mencionarte que debes autoevaluar tu aprendizaje a partir de los criterios mostrados en pantalla. Recuerda que estos se te mostraron también en la parte inicial de esta sesión. Los criterios son: identifica el tema y las ideas principales y secundarias de los textos leídos, deduje el propósito comunicativo y la intención de las autoras de los textos, relaciona el contenido de los textos y el problema a resolver que se presenta en esta situación, opiné sobre el significado de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, establecí conclusiones a partir de los hechos y afirmaciones que se desprenden de los textos. Si lo lograste, no te olvides de marcar en la columna "Lo logré". Y si estás en proceso a lograrlo, puedes escribir algunas ideas de cómo mejorar tus aprendizajes, los cuales tu docente lo tendrá en cuenta para la siguiente sesión. Hemos llegado a la parte final de este video. No te olvides de darle like, de suscribirte para que te lleguen notificaciones de las sesiones, de las otras sesiones de esta ruta de la experiencia en el área de comunicación. Además, nos puedes encontrar como Carpeta Digital en Facebook o contactarnos al número de WhatsApp que se encuentra en pantalla. Gracias y hasta una nueva oportunidad.